Operadores diferenciales. Definición y notación. Hasta el momento, al trabajar derivadas de funciones, la notación utilizada era diferencial de y sobre diferencial de x, o su equivalente y'. Otra notación utilizada en cálculo es la de operadores diferenciales, donde d se denomina operador diferencial, porque convierte una función derivada en otra función, y se lo simboliza con la letra d mayúscula. En ocasiones se omite la x, pero se sobreentiende que se deriva y con respecto de x, de modo que las siguientes expresiones son equivalentes. Las derivadas de orden superior se expresan en términos de operador diferencial de manera natural. Así podemos denotar que el diferencial enésimo de y sobre el diferencial de x a la enésima es igual al operador diferencial de a la enésima de y, donde y representa una función lo suficientemente derivada. A continuación veremos algunos ejemplos de la aplicación del operador d sobre una función. En el primer caso, el operador d está aplicado a un polinomio, lo cual significa que debemos derivar el mismo. Luego tenemos el operador diferencial d aplicado a una suma de funciones, por lo que obtenemos como resultado la suma de la derivada de cada función. Si deseamos calcular la derivada segunda, a nuestro operador diferencial d lo vamos a elevar al cuadrado. También lo que podemos hacer es aplicar el operador diferencial d dos veces a la función anterior. Nosotros ya tenemos una de las derivadas, por lo tanto nos restaba derivarlo una vez más. Por otro lado, en las expresiones polinomiales donde interviene d, tales como d menos 1, d al cuadrado menos 3d más 2, o 5x cubo d cubo menos 6x cuadrado menos 3xd más 7, son también operadores diferenciales. En general, un operador diferencial de enésimo orden u operador polinomial L con coeficientes constantes se define de la siguiente manera. Sea y igual a una función f de x, si aplicamos el operador diferencial L a una función que sea lo suficientemente derivable, se obtiene la siguiente ecuación, o lo que es su equivalente, Ahora bien, de la propiedad de la derivada del producto entre una constante y una función, y de la derivada de la suma de funciones, se establece que el operador diferencial L tiene una propiedad de linealidad, es decir, que L operando sobre una combinación lineal de dos funciones derivables es lo mismo que la combinación lineal de L operando en cada una de las funciones. Como resultado, se dice que el operador diferencial de enésimo orden es un operador lineal. Cualquier ecuación diferencial lineal puede expresarse en términos de la notación D. Por ejemplo, si tenemos y'' menos 4y'' más 8y' menos 2y, podemos expresar a nuestra y'' como d cubo aplicado a y. Menos 4y' podemos expresarlo como menos 4d al cuadrado aplicado a y. 8y' podemos expresarlo como 8d aplicado a y. Y menos 2y va a quedar igual. Si nosotros sacamos factor común y, nos quedaría d al cubo menos 4d cuadrado más 8d menos 2 aplicado a y. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, d al cuadrado más 4d más 4 aplicado a y, si factorizamos nuestro polinomio d, podemos obtener d más 2 por d más 2 aplicado a y, o lo que es su equivalente, d más 2 al cuadrado aplicado a y, con lo que podemos ver que nuestros operadores diferenciales gozan de la propiedad de ser factorizables, siempre y cuando los expresemos en términos de d. Haciendo uso de la ecuación diferencial de enésimo orden o operador polinomial L aplicado a una función, podemos establecer que el operador diferencial L aplicado a una función y es igual a otra función r de x, o que también es igual, podemos igualarlo a 0. Ahora bien, si L es un operador diferencial lineal y
con coeficientes constantes e y es una función lo suficientemente derivable, tal que L de y sea igual a 0, entonces se dice que L es un anulador de la función. Por ejemplo, si tenemos nuestra función y, que es igual a k, y k es una constante, entonces el operador diferencial de, aplicado a k, es quien va a anular nuestra función. Si tenemos otra función y igual a x, un operador de al cuadrado aplicado a x nos va a anular nuestra función. La primera derivada de x es 1 y la segunda derivada de x es 0, con lo que nuestra expresión quedó anulada. De manera similar, si tenemos y igual a x al cuadrado, el operador de cubo aplicado a x al cuadrado va a ser quien nos lo anule. Las funciones que se anulan por un operador diferencial lineal de enésimo orden L son simplemente aquellas funciones que se obtienen de la solución general de la ecuación diferencial homogénea L de i igual a 0. Todo esto es de utilidad para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas por el método de coeficientes indeterminados, lo cual veremos un poquito más adelante. Muchas gracias.